Saludos cordiales, fantástica y bendecida semana 45 de este 2025. Y deseamos que sea una semana de éxito para todos ustedes. Siempre lo decimos, que les vaya muy bien en sus planes, sus metas, sus citas médicas, sus exámenes, incluso sus viajes, si tienen algún viaje programado, que todo les salga a flor de piel. Y por supuesto también que sea una semana de éxito en ese sueño colectivo que tenemos todos, que es continuar con la transformación de nuestro país. Le agradecemos a todos sus mensajes, sus aportes, su buena energía que siempre nos han transmitido a nuestro trabajo. Muchas gracias de verdad. Y les decimos entonces bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Cepeda. Y comenzamos entonces el video con ese cántico que se dio en la ciudad de Cali en la antesala del concierto del gran Silvio Rodríguez. Qué envidia, siempre he querido, por ahí leemos un post de Gustavo Petro, que también le ocurre lo mismo. Siempre he querido estar en un concierto de Silvio Rodríguez, pero lo que se vio en la ciudad de Cali es impresionante. Cali siempre progresista, ¿no? Gracias, Cali, publica el senador y nuestro candidato, Iván Cepeda, candidato a la presidencia de la República, agradece ese cántico, digámoslo así, que se dio en la ciudad de Cali. Gracias, Cali, esta noche en la antesala del concierto de Silvio Rodríguez. Excelente, ¿no? Va creciendo esa fuerza que representa nuestro candidato Iván Cepeda. Vamos a trabajar duro para que Iván llegue al Palacio de Nariño. De eso no tenemos la menor duda y por supuesto todos desde nuestra posición lo haremos porque lo vamos a conseguir, lo vamos a lograr. Gustavo Petro publica, hubiera querido escuchar a Silvio Rodríguez en Cali, no pude. Silvio Rodríguez ha hecho arte y por eso perdurará por siglos como todo arte. Siempre he soñado un concierto de Silvio y René en la Plaza de Bolívar para hacer magia y arte. Oiga, qué buen plan sería eso, ¿no? Residente y Silvio, hágame el bendito favor, sería espectacular. Ojalá se dé este concierto que dice Gustavo Petro. Sería, como lo digo, un éxito total. No me lo perdería por nada. Bueno, pero comenzamos el video con nuestro candidato Iván Cepeda, por supuesto, que ha lanzado una advertencia necesaria sobre la peligrosa operación militar que está llevando a cabo Estados Unidos en nuestra región. Entonces, escuchemos esa advertencia que lanza Iván Cepeda. Un saludo cordial. Me dirijo a ustedes como senador de la República, integrante de la Comisión Segunda de Asuntos Constitucionales, que está encargada de ejercer el control político sobre las relaciones internacionales de Colombia. Quiero con este mensaje hacer una advertencia sobre lo que está ocurriendo con las operaciones militares que está desplegando el gobierno de Estados Unidos en nuestra región. A partir de una orden ejecutiva que fue adoptada por el presidente Trump en su posesión, se sabe que estructuras del narcotráfico fueron declaradas terroristas y a partir de ahí se han presentado decenas de acciones en las cuales con misiles se ha impactado embarcaciones en las que hay civiles. Esas acciones han sido consideradas ya por distintas instancias internacionales como violatorias del derecho internacional público. Y en particular, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho que esas son violaciones de derechos humanos y probablemente ejecuciones extrajudiciales. Como si esto fuera poco, hemos visto además en los últimos tiempos que se va escalando en estas operaciones, al punto que puede ocurrir como ha ocurrido ya en otros escenarios y frente a otras situaciones, que el gobierno de Estados Unidos decida emprender el camino de asestar lo que se llama en términos militares golpes quirúrgicos en territorio extranjero. Eso significaría para nuestra región una tragedia humanitaria, económica,
social, política, diplomática. En un país como Colombia y en una zona de frontera como la que tenemos con Venezuela, densamente poblada, cualquier acción que vaya en esa dirección puede configurar sin lugar a dudas una crisis o una emergencia humanitaria, que ya hemos visto, entre otras cosas, por la situación que hay en Venezuela. Así que queremos advertir claramente, si se emprende ese camino, creyendo que basta simplemente con entrar a un territorio, asestar un golpe a uno o varios objetivos, salir y declarar que ha habido un triunfo y creer que eso no va a tener unas graves consecuencias, hay que decir claramente que el gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump emprenden un camino en el cual nos puede llevar a una situación catastrófica e imprevisible, no solamente a la región sino al continente. Es necesario que en este momento constatemos esos hechos, elevemos como país unido nuestra voz de protesta ante esas acciones que, repito, vulneran el derecho internacional y llamar a la reflexión. Nosotros queremos relaciones de cooperación, relaciones constructivas y diplomáticas, pero también exigimos respeto por nuestra soberanía y dignidad como pueblo. Bueno, escuchábamos entonces al senador candidato Iván Cepeda. Lo hemos visto también, vimos una entrevista que le dio a Levi Rincón y también dio una entrevista al El Tiempo. Vamos a tener un espectro amplio que permita atraer votos más allá de la izquierda. Esas son palabras de Iván Cepeda tras ganar la consulta del pacto histórico. El candidato presidencial dice que no está inhabilitado para ir al Frente Amplio. Defiende al presidente Petro de las sanciones de los Estados Unidos. Ahí escuchamos también una parte. El senador Iván Cepeda tiene en su bolsillo más de 1.5 millones de votos de la izquierda, cifra que obtuvo en la consulta del pasado 26 de octubre y le permitió quedarse con el aval del pacto histórico para aspirar a la Casa de Nariño. Reconoce que esos apoyos no son suficientes para ser el sucesor del presidente Gustavo Petro, a quien defiende de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump y de su inclusión en la lista Clinton. Además, habla de cómo cautivará a otros sectores del electorado. Señala cuál es el gran error que ha tenido el gobierno nacional y considera que detrás de los 2.7 millones de votos que lograron en la consulta sí pudo haber maquinaria. Ha habido muchos señalamientos sobre la posible influencia de maquinaria el día de la consulta. ¿Reconoce que estas prácticas pudieron estar de por medio? Yo diría que es posible que haya ese tipo de candidaturas y de elegidos dentro de esa lista, pero también habría que ilustrar sobre la mayoría de la lista, pues no proviene de esas maquinarias, sino de tradiciones de lucha social y política en la izquierda. También hay fenómenos nuevos. La presencia de líderes de opinión de las redes sociales, los llamados influencers o youtubers, que muestran que la juventud, al contrario de lo que se dijo con la elección de los consejos de juventud, siguen estando presentes en nuestro radar político. No es una lista monolítica en la que estén solamente presentes personas que tienen detrás un aparato electoral. Entonces queda tranquilo con la manera como se ordenarán las listas al Congreso. En política no siempre se obtienen triunfos absolutos, pero ha sido un ejercicio democrático importante y eso no lo tiene su registro ningún partido político distinto al pacto. No hay certezas sobre su participación en el Frente Amplio de marzo. ¿Ha habido avances en torno a este tema? Nosotros hicimos todo lo necesario para blindar la posibilidad de que la consulta que se hizo fuera partidista. Se subsanó cualquier duda con el retiro de los partidos Unión Patriótica y Partido Comunista. La doctora Corcho y yo fuimos inscritos por el Polo Democrático, así que no hay posibilidad de que se alegue que hubo otros partidos en este proceso. Fue una consulta partidista. ¿Qué haría si llegan a declararlo inhabilitado? Eso significaría de facto violentar nuestros derechos políticos y eso no lo vamos a permitir en ninguna circunstancia. ¿Ya habló con el presidente Gustavo Petro sobre su victoria en las urnas? No hemos tenido oportunidad. Como usted podrá entender, el presidente ha estado en medio de una serie de discusiones y problemas de Estado que obviamente requieren toda su concentración. Llegará el momento en que podamos conversar.
Si es elegido presidente, podría llegar en un momento muy complejo entre Colombia y los Estados Unidos. ¿Cómo manejaría esa relación bilateral? Si soy presidente, no permitiré de ninguna manera el trato de colonia o de patio trasero que se le quiera dar a Colombia. Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo y a la construcción de una política de responsabilidades bilaterales, pero sobre la base del respeto, no de la imposición y ni del sometimiento. ¿Cómo califica la inclusión del presidente Petro en la lista Clinton? Yo expreso mi total respaldo y solidaridad con el presidente. Es inconcebible que otro gobierno trate a nuestro jefe de Estado como lo está haciendo el gobierno del presidente Trump, que sin ninguna evidencia incluyó a nuestro presidente en una lista criminal. Eso no es solamente una afrenta grave a nuestra dignidad como nación, sino una política abiertamente intervencionista y agresiva. El presidente Gustavo Petro aseguró que la registraduría no está preparada para las elecciones del 2026 y usted advirtió inconvenientes el día de la consulta. ¿Se siente tranquilo con el papel del ente electoral? Lo más censurable de todo es el papel que ha jugado el Consejo Nacional Electoral, que no ha puesto más trabas porque se le agotó el tiempo. Por otro lado, de los 13.000 puestos de votación que había, 4.000 fueron trasladados de las zonas rurales a las cabeceras municipales. Esto puede sonar normal, pero para un habitante de una zona rural implica de facto la negación de su derecho a votar. Yo hice un debate en el Congreso mostrando que hay 4 millones de personas en Colombia que votan en condiciones supremamente difíciles. Tienen que utilizar distintos medios de transporte en condiciones inhóspitas para llegar a una mesa de votación. Entonces, ¿considera que la votación del pacto pudo ser mayor? No sabría decirle en qué proporción, pero creo que hubiéramos alcanzado a franquear la barrera de los 3 millones de votos. Al haber producido esos traslados, una determinación que tomó el Ministerio de Defensa, se produjo la negación de la posibilidad del voto de la población rural y eso no puede volver a ocurrir. Y los colombianos en el exterior, ¿no? Y sobre la gestión del Consejo Nacional Electoral, ¿qué opina? El CNE hizo todo lo posible para sembrar en la opinión pública la duda sobre la viabilidad de la consulta y sobre el carácter del propio pacto histórico, al punto que hoy no tenemos personería jurídica, lo cual es impresentable con una fuerza que obtiene 2.7 millones de votos sin personería jurídica. Es increíble que hasta faltando 48 horas para la consulta se siguiera poniendo en duda si se iba a hacer o no. Es inconcebible y ahí hay unos intereses políticos y unas estrategias que nosotros consideramos deben ser examinadas a fondo. Precisamente Daniel Quintero está ahora en una encrucijada jurídica por su participación. ¿Cree que se lo encontrará en el Frente Amplio? Es una posibilidad que no descarto, y si él llena los requisitos de ley, tendrá derecho a participar, por supuesto. Ya nos comenzamos a medir en la consulta, así que con el mayor gusto lo haremos en otro escenario. Ya tiene 1.5 millones de votos de la izquierda en el bolsillo, pero no son suficientes para llegar a la Casa de Nariño en 2026. ¿Cómo va a alcanzar los de otros sectores? Esto nos interesa. Hay que estructurar la propuesta del Frente Amplio sobre una alianza programática con fuerzas que compartan nuestra visión. Así que vamos a tener un espectro lo suficientemente amplio que nos permita no solo arañar, sino atraer grandes sectores más allá de la izquierda, pero por supuesto del espectro progresista. Ahora dicho eso, mi estilo se va a mantener y mi campaña. ¿Cuál es su estilo de campaña? Será austera al máximo, será respetuosa, transparente y ética. Yo he dicho que no he venido a esta campaña a entablar discusiones personales ni discusiones que se dan de la peor forma posible. La ciudadanía está cansada de ver el espectáculo en el que se ha convertido la política. Uno en el que algunos creen que el que va ganando es el que dice las cosas más denigrantes de sus oponentes. No es el ejercicio que haré. ¿Le sonarían las alianzas con el partido de la U o el liberalismo que en este momento anda más cercano a la derecha? Eso en el siguiente momento no me adelanto a hacer ninguna clase de pronóstico hasta no tener clara la ruta que debemos definir en el pacto histórico. ¿Qué pasará con el caso entre el expresidente Álvaro Uribe y usted? ¿Ve a este episodio inmiscuyéndose en las campañas? Creo que el escenario judicial tiene su ruta muy claramente establecida y hubo una decisión absolutoria. Nosotros aplicamos el recurso de la casación. Si ese recurso se nos ha negado o es desfavorable, iremos a una instancia internacional.
Pero estoy seguro de que esa querella judicial con el expresidente Uribe no termina aquí, porque hay muchas circunstancias por las que tiene que responder ante el país y ante las víctimas. No es ninguna advertencia, ni ninguna amenaza, sino una realidad. Uribe se reunió recientemente con César Gaviria para armar una gran coalición. ¿Tiene reparos frente a esta eventual aspiración? Él es un actor político y si se lanza alguna dignidad llegará el momento para debatir. Estoy listo. ¿Cuál es su principal propuesta para la presidencia? Mi propuesta programática la publiqué 24 horas de la consulta y en esta hablo de las 3 revoluciones para una Colombia potencia mundial de la vida. La revolución ética, para cambiar la tolerancia indolente frente a la corrupción. La revolución social y económica que implica avanzar y desarrollar las reformas sociales que ha tenido este gobierno. Y una revolución política, en la cual debe haber una participación decisoria y cada vez mayor de los sectores ciudadanos, sociales y populares. Y eso atañe una gran discusión que hay ahora sobre una asamblea constituyente. ¿Se considera el continuismo del presidente Gustavo Petro? No. Más allá de esa denominación, creo que nosotros vamos a defender el programa de este gobierno. Efectivamente, pero en un proceso en el que van a ser más intensas y profundas las transformaciones. Vamos a desarrollar algunas que no se han podido efectuar hasta ahora. ¿Qué le cuestiona a este gobierno? El más grande problema ha sido la corrupción, sin duda. Y ahí es donde hay que enmendar la plana seriamente. Y para eso habrá que hacer un análisis sopesado, detenido, autocrítico. No hago una oferta de mago ni una promesa de decir que mi gobierno no habrá corrupción, pues eso hoy en el Estado colombiano es un propósito difícilmente realizable por el nivel de poder que ha alcanzado la macrocorrupción. Haré todo lo necesario para generar anticuerpos. Es la primera vez que la izquierda está tan organizada electoralmente. Ha habido un desarrollo con antecedentes de estas consultas. Se han hecho, por ejemplo, en el Polo Democrático. Se ha apelado incluso a la votación para elegir a los delegados y delegadas a nuestros congresos. Pero sí, es la primera vez y eso hay que señalarlo. Que nosotros apelamos a la ciudadanía para elegir nuestras candidatas y candidatos al Congreso. Las personas que se inscribirán ya tienen en su registro miles de votos. Esto genera un antecedente importante. Bueno, esa era la entrevista que dio al diario El Tiempo nuestro candidato Iván Cepeda. Varias cosas, ¿no? Varias cosas. El tema de la corrupción es algo que tenemos que ver cómo va a ser esta forma de generar esos anticuerpos que dice el propio candidato Iván Cepeda. Porque definitivamente no queremos ver más eso. Y eso sería una de las preguntas que yo le haría, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esos anticuerpos con toda esa corrupción que está enquistada en el Estado colombiano, en las instituciones? Lo hemos visto claramente en este gobierno. Una pregunta que obviamente tenemos que esperar a que avance cómo va a ser esa estrategia, pero de eso estaremos pendientes, ¿no? También obviamente la pregunta del tema del deporte y por ningún lado nombran ni el periodista ni el candidato lo que ocurrió aparte de las zonas rurales, las zonas apartadas. Yo no entiendo por qué no nombran a los colombianos en el exterior. Es que lo que ocurrió con los colombianos en el exterior también es gravísimo. También nos quitaron nuestros derechos y no se nombra por ninguna parte de esta entrevista. Eso me parece triste. Me parece triste tanto de la entrevistadora o de la entrevista como de nuestro candidato. No se pueden olvidar lo que ocurrió y cómo nos quitaron nuestros derechos por toda la cara para elegir y ser elegidos. Eso no puede pasar y no puede pasar de agache, como tampoco puede pasar de agache qué va a pasar con la elección de la curul que representa o que va a representar los colombianos en el exterior. Triste, triste. Y aquí no somos comité de aplausos. Y por supuesto, yo defiendo, sin ser ningún representante ni nada de eso, ni autoproclamarme yo representante de colombianos en el exterior, no. Lo digo como un colombiano que estuvo en el exterior, que en ese momento estoy en Colombia, pero que también fueron cercenados mis derechos. Aún así, habiendo cambiado mi lugar de votación. Y aquí hacemos un paréntesis entonces. ¿Ya tienen programado esta semana para ir a escribir su cédula? Si la tienen,
ahí al lado una registraduría, hágale. Empecemos con eso desde ya. Así como empezamos esa campaña en el 2022, la inscripción de las cédulas, tenemos que comenzar ya, organizándonos nosotros. Estamos esperando, por ejemplo, qué pasa con las firmas de la constituyente. Por ningún lado. Y ojo con la denuncia. He estado muy impactado por el tema del asesinato del joven de la Universidad de los Andes. Es que esto ocurrió aquí abajo. Eso es aquí abajo. Incluso el bar donde estaban, que se dice que es el bar de María José Pizarro. Bueno, es un bar que queda aquí abajo, aquí cerca de donde yo estoy viviendo. Impactadísimo con eso. Pero también he visto que están recogiendo firmas para la revocatoria de Galán. Ojo con esas firmas, ojo con lo que se firma, porque también hemos visto que están utilizando trampas, porque lo único que puede hacer esa gente, trampas en la candidatura de la Espriella y otras candidaturas para sumar firmas. Mucho cuidado con lo que se firma. Ya somos grandecitos y ya sabemos que la firma no se le puede dar a cualquiera. Por allá vimos en el día de la Plaza de Bolívar, la citación de Gustavo Petro, también vimos que se estaban recogiendo unas firmas. Yo le advertí a todas las personas que me encontraba, que pilas con lo que se firma. Mucho cuidado porque pueden terminar nuestras firmas en manos de aquellos bandidos que quieren volver al poder. Ojo con eso que está ocurriendo. Está ocurriendo y no lo digo por soltar pájaros al aire o soltar improperios por ahí. No, es la realidad. Bueno, estamos el lunes festivo. Yo sigo con mi gripe, pues. Ahí vamos. Anoche sudé como un pollo. Yo nunca había sudado tanto en Bogotá, pero definitivamente eso me viene bien. Vamos ahora a la cuenta de X de Gustavo Bolívar. Como lo digo, es un día festivo, es un día también que estamos comenzando un mes después de la elección de nuestro candidato que viene, ¿no? Entonces viene un trabajo arduo. Y Gustavo Bolívar ha publicado una columna que dice: les invito a leer y si les gusta a compartir mi columna. Hablo del problema mayor que tiene Colombia y propongo una ruta democrática. Por eso lo traigo también a Gustavo Bolívar después de haber leído la entrevista que hace Iván Cepeda. Esa ruta democrática, esa ruta estratégica que debemos manejar, que debemos romperla con una campaña austera, pero creativa. Y eso es lo que yo proclamo desde aquí, desde mi posición, con el mayor respeto, pero queremos otra forma de hacer política. Y esa otra forma la representa Iván Cepeda. Entonces vamos a ver, porque todos tenemos que colaborar, todos tenemos que ayudar. Aquí no se trata de imponer y no queremos que se impongan las cosas. Queremos ser también partícipes en esa estratégica, llamémosla democrática, para superar todo lo que tenemos enfrente y para lograr que este sueño de la transformación de nuestro país continúe. Entonces por eso traigo la columna de Gustavo Bolívar. La columna lleva por título Petro cabeza de lista. La política en Colombia ha alcanzado su máximo grado de podredumbre y no desde hace poco. Ya venía oliendo mal con los auxilios parlamentarios, el estado de sitio, el centralismo excesivo, la exclusión de los campesinos, las etnias y las mujeres de la economía nacional, el robo de baldíos por parte de clanes políticos y la restricción de la democracia que marcó la pauta de la Constitución de 1886. Pero se acabó de podrir con las gabelas que el progresismo le concedió a la clase política para que abrieran la democracia y aceptaran convertirnos, en teoría, en un Estado social de derecho. Sin duda, la del 91 fue una constitución progresista, pero al ser implementada por la derecha y los corruptos de este país, se convirtió en un híbrido sin norte. Le han hecho 56 reformas para acomodarla a los intereses de las castas más poderosas, violentos, políticos corruptos y ultrarricos. La podredumbre se acrecentó cuando estos tres actores, fueron descubriendo que necesitaban impunidad para seguirse comiendo el erario y perfeccionaron sus métodos para alcanzarla, hacerse a las mayorías en las cortes, manipular
la elección de fiscales, procuradores, contralores y defensores del pueblo a nivel local, departamental y nacional. Y así lo vienen haciendo desde hace un tiempo, con bastante éxito, hay que decirlo. Salvo los contados casos en que un periodista, un líder social o un influencer los ponen en evidencia bajo el riesgo de morir. Pero la regla general es que si se controla la elección de los entes de control y mantienen en sus nóminas a periodistas inescrupulosos, militares informados y jueces corruptos pueden robar a manos llenas, amenazar, hacer montajes a sus contrincantes y hasta matar con total impunidad. Y si por alguna razón los pillan, y solo hay un 5% de probabilidades, fiscales, jueces y periodistas cooptados trabajarán en equipo para que los absuelvan o los manden a purgar penas irrisorias en sus mansiones. No hay problema con pasar cortas temporadas en sus hermosas casas. El poder mafioso de la política es hereditable. Hermanos, esposas, amantes, sobrinos, primos, padres, cuñados conducirán el barco mientras el capo sale de su cárcel de oro. Esto que acabo de describir es lo que tiene el colombiano promedio en su imaginario acerca de la corrupción política. Pero yo que estuve 8 años dentro de ese monstruo de 1000 cabezas, puedo dar fe que ni nosotros, los escritores, tenemos la imaginación tan afinada para alcanzar a comprender el grado de sofisticación que ha alcanzado la corrupción en Colombia. Es decir, las cosas son peores a lo que acabo de describir. Y los detalles los contaré en el libro Nido de Ratas que está escribiendo. Pero sigamos. Si la política es corrupta, los partidos políticos funcionan mal, la economía funciona mal, el Congreso de la República funciona mal, la justicia funciona mal, los entes de control funcionan mal y el país nunca va a estar bien. Solo deténganse a pensar por un momento en el poder de Congreso, senadores y representantes, la mayoría elegidos con votos comprados, o al elector con hambre, o algún registrador deshonesto. Son los que hacen las leyes, son los que reforman la Constitución, son los que aprueban o tumban reformas sociales, son los que eligen al procurador, eligen contralor, eligen defensor del pueblo, eligen magistrados de la Corte Constitucional, eligen magistrados también del CNE, determinan los ascensos de los oficiales de la policía y el ejército, aprueban reformas tributarias con las que han enriquecido a sus financiadores, aprueban el presupuesto nacional, distribuyen regalías y son, entre otras muchas cosas, los que deciden los créditos externos de la nación. Pregúntele a los ministros de Hacienda a cambio de qué. De modo que gran parte de nuestras desgracias y de la ruina ética y moral de Colombia nacen en ese Congreso de la República. Pero no porque la institución sea mala, no existiría democracia sin un órgano legislativo de representación ciudadana, sino por el modo en que se eligen esos congresistas que la componen. Cuando me desempeñaba como senador les dije en su cara que eran un nido de ratas y varios senadores se levantaron a increparme. Incluso uno intentó agredirme. Después, ese mismo congresista indignado que estuvo a punto de pegarme se fue a la cárcel por corrupto, entre comillas porque cárcel para ellos jamás habrá. Ya 400 años antes de Cristo, es decir, hace casi 2500 años, Sócrates decía que si los votantes acudían a elegir sin la debida ilustración la democracia, se convertía en un sistema imperfecto. Imagínese ahora que no solo acuden en buena parte sumidos en la ignorancia, en gran parte sumidos en la manipulación mediática y en otra parte llevados por el hambre que sacian temporalmente con los 100,000 o 200,000 pesos que les dan por un voto. De esa premisa nace la necesidad de conformar una escuela de formación política, en la que estamos trabajando con un grupo de amigos. Un pueblo informado es un pueblo que vota consciente y viceversa. Yo quiero pertenecer, trabajar, estudiar en esa escuela de formación política. Ya lo vengo diciendo desde hace rato y yo sí, con el cuadernito me voy. Eso sí tengo toda la intención. De esta misma premisa también nace la necesidad de hacerle cambios profundos a la Constitución, básicamente en aspectos políticos y de justicia. Por ejemplo,
Debe cambiar la naturaleza de la elección de los entes de control. No pueden seguir siendo elegidos por los congresistas. Eso los conviene en poderosos electores de sus jueces. No hay posibilidad alguna que un contralor o un procurador le abra investigaciones a alguien que votó por él. Y ese alguien, por lo regular, es un congresista que a su vez tiene alcaldes y gobernadores en su carpeta, a quienes hace extensiva su impunidad. Ese, yo te voto, tú me tapas, debe acabarse, y la única manera es que ni el Congreso, ni las asambleas, ni los consejos municipales sigan eligiendo contralores nacionales, departamentales y municipales. Esto mismo aplica para los cargos de procurador y defensor del pueblo. Como senador, presenté ese proyecto 2 veces para que la elección de procurador y contralor no fuera potestad del Congreso. Lo presenté por primera vez cuando gobernaba Duque y se hundió. Entendí que con una bancada tan pequeña era imposible que agendaran en el orden del día un proyecto de acto legislativo tan importante y bajo la autoría de un opositor, y me resigné a dejarlo como una constancia. Pero cuando ganamos la presidencia en el 2022, en medio de la euforia que me produjo el triunfo, entendiendo que había llegado el cambio por décadas esperado y creyendo ilusamente que como cabeza de la lista más votada de la historia con la bancada más grande del Senado me iban a elegir presidente del Congreso, me propuse desempolvar los proyectos que me había hundido el uribismo para empezar a trabajar su aprobación. Pues ni una cosa ni la otra. Ni fui presidente del Congreso porque el presidente Petro pidió que fuera Roy Barreras, el presidente del Senado. Ni logré que se discutiera y aprobara mi reforma política porque Roy tampoco la agendó. Mi proyecto de cambiar la naturaleza de la elección de procurador y contralor ni siquiera fue agendado nunca por la mesa directiva del cambio. Ahí empecé a sentir que ese cambio no era tan automático como pensaba. Paréntesis, como pensábamos muchos, ¿no? Al final, por más que me preguntaba cada semana sobre él por qué no se agendaba mi proyecto en el orden del día, el proyecto nunca fue agendado y se hundió. Es decir, ni con un Congreso dominado por uribistas como el de Iván Duque, ni uno que en un principio dominábamos nosotros, fue capaz de hacer las reformas que se requieren para acabar con la impunidad de los corruptos en Colombia. Porque no solo es acabar con la corrupción, corrupción hay en todo el mundo, y aquí en eso hay varios campeones. El problema es que funcione bien la justicia para que el corrupto vaya a la cárcel, sin posibilidad de cambiar el fallo con dinero o de pagar sus irrisorias penas en una mansión, como en Estados Unidos o en Francia, donde el expresidente Nicolás Sarkozy purga condena intramural, a pesar de haber sido uno de los hombres más poderosos del mundo. De modo que ni con la derecha ni con el progresismo disfrazado serán posibles estos cambios. ¿Qué caminos nos quedan? Solo 2. Una bancada constituyente o una asamblea constituyente. Para ambos casos necesitamos las mayorías en el Congreso. Es decir, el 55-86. ¿Se puede? Hombre, claro que se puede. Se necesitan un poco más de 5 millones de votos. Es que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Ya el pasado domingo obtuvimos 2.7 con solo 20.000 de las 120.000 mesas que se instalarán en marzo. Solo hay un problema. No creo que quienes ocuparon los primeros puestos de la lista del Senado le metan la misma inversión a la elección cuando saben que ya están elegidos. Por ejemplo, yo no creo que los Torres y el alcalde de Barrancabermeja, cuyos candidatos ocupan los primeros 5 puestos de una lista del Senado que mínimo ya aseguró 20 curules, le vuelvan a invertir en la campaña. Se relajarán, estoy seguro. Lo mismo pasará con la curul de Patricia Caicedo. El caicedoísmo se llevará esos votos a la lista de unitarios con la esperanza de conquistar otra curul. Ojo, ojalá no se relajen. Espere que ojalá no se relajen y jueguen limpio. Miren estos escenarios que nos presenta Gustavo Bolívar, ¿no? Que jueguen limpio.
¿no? Porque necesitamos esos 5 millones para constituirnos en una bancada constituyente, que es la única forma de reformar la Constitución para acabar con la impunidad en Colombia o para aprobar la convocatoria popular a una asamblea constituyente para la que veremos en campaña nuevamente a Gustavo Petro. Quienes piensan que el 7 de agosto el presidente se va a descansar están equivocados. Lo hará por un par de semanas quizá, pero lo veo poniéndose al frente de la campaña para la elección de miembros de esa asamblea que reformará la Constitución Nacional. Petro encabezará esa lista y seguramente Álvaro Uribe hará lo propio en la derecha. Lo importante es que a las urnas el pueblo asista informado para tranquilizar a Sócrates. Muy buena la columna. Nos presenta varios, aquí ya la autorización para que cualquier medio alternativo o medio de comunicación divulgue esta columna. Nosotros, por supuesto, lo haremos y lo hemos hecho. La traje porque me parece muy interesante muchos escenarios que no tenemos pensado, no nos pasa por la cabeza, ¿no? Lo que dice Gustavo Bolívar de esa relajación de candidatos que han llegado a la lista, ¿no? Como Patricia Caicedo. Entonces, trabajo duro, difícil. No lo veo difícil. No lo veo difícil, 5 millones. ¿O será que me ilusiono con facilidad? Yo pienso que podemos incluso más de 5 millones de votos. Muchos más. Siempre lo diré y siempre sacaré a relucir que estábamos pidiendo la consulta popular, que eso vamos a sacar 15 millones. ¿Por qué no lo podemos hacer? Es ahora. Si no, apague y vámonos. Así que por eso quise traer la columna. Sé que se me ha llevado bastante tiempo del video, nomás leyendo estas 2 columnas, pero es que después de la consulta del pacto histórico y de todo lo que vimos, que no confiamos, por ejemplo, en la registraduría, que la registraduría no está preparada, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Ya vimos, ya ganó Iván, contamos con el apoyo de los votantes de Carolina Corcho y de las fuerzas progresistas, pero hay mucho trabajo que no es difícil. No, con el corazón y con la ilusión de transformar a nuestro país, lo podemos hacer. Siempre lo diré, cada uno en nuestro sitio, cada uno en nuestra posición. Nosotros acá como medios, ustedes como esas grandes comunidades que componen estos medios, porque muchos están en nuestra comunidad y están en varias comunidades. Hágale. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le hacemos o no le hacemos? Y otro escenario que me gusta, ¿no? Gustavo Petro encabezando esa lista para reformar la Constitución Nacional. Y por el otro lado, pues eso sí no me gusta, Uribe. Muchos escenarios nos vienen y esperamos entonces salir adelante y salir con toda por nuestro país, por la transformación de nuestro país. Porque Colombia no merece ese atraso en la que nos la han tenido sumido esta gente, que quieren volver al poder, que se han pasado la Constitución por la faja. Ahí queda esa reflexión y aplaudo esa columna de Gustavo Bolívar. Saben todo lo que saben del narcotráfico en Colombia, que es mucho. Lo saben porque los periodistas colombianos lo han investigado, lo han destapado y muchos de ellos han sacrificado su vida por esas publicaciones. En cambio, nosotros no sabemos nada de cómo es el narcotráfico dentro de los Estados Unidos, porque los periodistas norteamericanos hacen como si ese narcotráfico no existiera. Y si en los Estados Unidos se abastece 30 millones de drogadictos diariamente, sin ningún incidente, sin ningún problema, como si fuera a repartir la leche, el pan, el periódico. Si se pueden abastecer sin incidentes,
Eso quiere decir que hay unas mafias mucho más poderosas que las de Colombia y una corrupción de las autoridades mucho más importante que la de Colombia. El problema es que el narcotráfico, la droga como problema, se le salió de las manos a la humanidad. No quiere eso decir que nos vamos a descorazonar y no vamos a seguir luchando, pero no vamos a partir de la base de que se puede acabar con el problema de la droga con fumigaciones de glifosato y con certificaciones de congresos, cuando es un problema que el mundo entero está sufriendo y no puede resolver. Es como las pestes medievales, que se acabaron cuando se acabaron. De ahí a decir lo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo y he dicho, que lo único que resuelve esto es la legalización, la despenalización de la droga. Pero hay que tener cuidado con las simplificaciones. Eso no quiere decir que lo vamos a hacer en Colombia y no lo van a hacer en el Perú y no lo van a hacer, no. Eso solo es posible cuando sea un acuerdo global, total del mundo entero y sin excepciones, porque cuando queda una excepción, eso fracasa. Y es muy difícil que eso se logre porque los intereses que están comprometidos en el inmenso negocio de la droga son tan grandes y tan altos que muy difícilmente se va a llegar al acuerdo global. Utilizamos entonces esas palabras que acabamos de escuchar del gran Gabriel García Márquez, diciendo verdades como catedrales, como se dice, porque vamos a hablar ahora de Estados Unidos y aparte vamos a hablar de varias respuestas que ha tenido Gustavo Petro a esos precandidatos, a esos candidatuchos, a esos tigres que no llegan ni a gato y terminaron siendo un Hello Kitty. Entonces, esa es la sección que traemos a continuación. Como lo digo, empezamos con Gabriel García Márquez y esas palabras que son verdades como catedrales. Algo gravísimo que ocurrió, tomamos este post de Gata en el tejado. Estados Unidos volvió a meter sus narices en Colombia. Presionó al Consejo de Seguridad de la ONU para eliminar de la misión de verificación el control sobre las sanciones de la JEP y el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Panamá, Rusia, Dinamarca, Francia, China y Corea del Sur se opusieron. Y la ONU, sumisa, permitió el atropello. El resultado: en las regiones nadie vigilará que se cumpla la justicia, ni que se respeten los derechos de los pueblos étnicos. Ganó el matoneo. Perdieron los pueblos étnicos. Ante eso, Gustavo Petro, ya hemos visto varias reacciones, pero la última reacción ha sido esta, citando ese post de Gata en el tejado. Lo único que hizo Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente al Acuerdo de Paz de Santos y las FARC fue seguir el consejo de los narcopolíticos colombianos que le dieron a los congresistas de la Florida. ¿Amigos de quién? De Rubio. Ni se han dado cuenta que al debilitar la JEP generan la impunidad de las relaciones entre los narcotraficantes y los políticos que dicen ser sus aliados. Nos preguntamos nosotros, ¿no será que eso es lo que quieren? Generar esa impunidad. Es que esto es grave. Y no sería extraño que eso es lo que quieran. Generar esa impunidad entre las relaciones entre los narcos y los políticos que dicen ser sus amigos y sus aliados y que los vemos haciendo lobby y celebrando la inclusión de Gustavo Petro en esa lista Clinton, por ejemplo. Celebrando decisiones como esta que afectan a la JEP. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? Esperemos a ver qué ocurre. Por otro lado, también vimos, hablando de los Estados Unidos, que según un artículo del Tiempo, Estados Unidos ha seguido a la familia de Gustavo Petro. Y esto también es grave. Pero como salen gritando por allá, todas las barbaridades que han dicho a lo largo de estos 1184 días, pero que en las últimas horas y en los últimos días hemos visto incrementar estos ataques, que ojalá se tomaran medidas judiciales, ¿no?
pero como es libertad de expresión. Entonces, publica El Tiempo un artículo donde Estados Unidos ha seguido a la familia de Gustavo Petro. El tema de la rabia de funcionarios del gobierno estadounidense, miren esto, en primer lugar, parece ser que no compré los F-16 de tercera mano que me ofreció Estados Unidos. F-16 nos referimos a los aviones, ¿no? Sino que se decidió por los aviones nuevos, Gripen, de Suecia. La ley colombiana permite hacer esta negociación. Que sepa Suecia, no es un país terrorista, ni los dueños de Gripen son narcotraficantes. A Lula también lo intentaron criminalizar por lo mismo. Business. La negociación con Suecia se hizo transparentemente. Que no me obliguen entonces a comprar aviones rusos. Nosotros somos soberanos. No estamos obligados a comprar armamento de segunda o tercera mano para nuestra fuerza pública. Y aquí estamos de acuerdo con Gustavo Petro. No sabemos si el reino de Suecia se le vaya a arrodillar a los Estados Unidos. Eso lo digo yo. Pero que el reino de Suecia y la firma SAP sobre este atentado a nuestra libertad y soberanía. Esperamos la expresión, la manifestación por parte del reino de Suecia. Y esa firma SAP. SAP es también una marca de vehículos suecos. Volvo es sueco. Un datico. Ese cinturón retráctil lo inventó Volvo. Por si no lo sabían, ahí les dejo ese datico. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de los aviones? Entonces se tenía que comprar para reemplazar esos Kafir que las esposas de los pilotos, cada vez que sus esposos se montaban a pilotar esos aviones, tenían que ponerse a encomendarse a Dios que no se fuera a explotar o que no se fuera a reventar unos aviones que ya están mandadísimos a recoger. Yo recuerdo esos Kafir hace muchos años, por allá en San Andrés, habían unos parqueados cuando estaban recién llegados, ¿no? Aquí a Colombia. Estados Unidos pidió limitar la verificación de la verdad en la JEP, petición calcada del uribismo. ¿Qué es lo que pasa entonces también con la JEP? Pues que les aterra que esa verdad sea revelada. No quieren admitir sus alianzas con narcopolíticos y violadores de derechos humanos. Y aparte, el tema de los aviones. Entonces, ¿qué es lo que dice ese artículo del Tiempo? Piden datos a 3 países para ampliar la lista Clinton, con más alfiles del presidente Petro y de Verónica Alcocer. Indagan viajes a Italia, a España y a Suecia. Negocios de energía. Alcocer está en Estocolmo. El embajador Reyes habla de esas visitas. ¿Quién es Suleiman? En medio de su viaje a Arabia Saudita, Qatar y Egipto, el presidente Gustavo Petro ventiló en sus redes las primeras consecuencias internacionales de su inclusión en la lista Clinton ordenada por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. A la fecha se habla de 10 compañías que se han negado a suministrarle combustible al avión 001 de la Fuerza Aérea Colombiana, en el que el presidente ha realizado buena parte de los más de 70 viajes internacionales. Y tanto el mandatario como su ministro del Interior, Benedetti, dieron poder a sus abogados en Estados Unidos para buscar su exclusión de la lista, que les significa la muerte financiera, que ellos califican como una retaliación política por las posturas de Petro en los asuntos como la avanzada militar del gobierno Trump hacia Venezuela, la guerra en Gaza, la deportación de indocumentados y los bajos resultados en la lucha contra el narcotráfico. Esto lo dice este pasquín, ¿no? Este pasquín, sí, lo decimos así, el pasquín del Tiempo. Sin embargo, fuentes de Washington le aseguraron al Tiempo que en cambio de una exclusión se evalúan datos para ejecutar la segunda fase de sanciones contra otros alfiles del mandatario y de la primera dama Verónica Alcocer, ya incluida, que en esta ocasión vendrían acompañadas de investigaciones judiciales. Verónica Alcocer está separada de mí hace años, la perjudican gratuitamente. Ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo, Nicolás Petro, de abrirle varios procesos en su estrategia electoral. Señaló el presidente 24 horas después de conocerse la sanción que califica de entrampamiento.
El Pasquín investigó y estableció que se verifica información sobre flujos de dineros que llegaron desde Venezuela en plena campaña del Pacto Histórico, bajo la sombrilla de negocios futuros de energía y gas y gente del entorno de la primera dama recién mencionada. Ojo con esto que está publicando este Pasquín. En ese contexto se les ha pedido información a autoridades de 3 países sobre movimientos migratorios de un grupo de 8 personas entre colombianos extranjeros hasta Italia, Suecia y España. Explicó una fuente enterada del caso. Y reiteró que ya hay identificadas 2 cuentas bancarias en Miami y ahora 2 apartamentos en Bogotá en donde habría documentos y remanentes en efectivo de otros negocios del sector energético y petrolero. También confirmaron que los desplazamientos de la primera dama a Estocolmo han sido mencionados en entrevistas con informantes de alto nivel, así como los asesores catalanes Xavier Vendrell, Manuel Grau y un tercero también español. De hecho, aseguraron que Alcocer está actualmente en Estocolmo y estaría aterrizando en Colombia a más tardar este fin de semana. El Pasquín, propiedad de San Bierto Angulo, investigó y estableció que los cerca de 35 candidatos que tenía listo en un informe el senador Bernie Moreno para englosar la lista Clinton no se radicó en el Congreso, pero algunos nombres coinciden con los que han suministrado agentes federales y funcionarios al Departamento de Justicia, personas que han ido a hablar voluntariamente. Uno de ellos mencionó a un petrolero venezolano que vive en la República Dominicana y que sería pieza clave. Otro más ofreció hablar de un par de viajes a España de altos funcionarios y de Suleiman, el nombre que usa en su contacto de celular una de las personas implicadas en los negocios de petróleo que rastrean. Incluso no se descarta entregarle información ya verificada a la Fiscalía colombiana que podría encajar dentro de un par de expedientes que tienen abiertos sobre la financiación de la campaña Petro 22-26. El tema está ligado a la visita que se hizo esta semana a la sede de la Colombia Humana y a un supuesto desvío de dinero del que habló la fiscal general Luz Adriana Camargo, señalaron. El Pasquín buscó al exministro de Transporte y actual embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, a quien le atribuyen el conocimiento de los viajes de Alcocer y cercanía por la amistad de vieja data con su esposa Carmen Larrazábal. Una foto de ambas en un restaurante de Estocolmo después de la visita oficial del presidente Petro a ese país en 2024 confirmó el nexo. Sin embargo, Reyes fue enfático en que es falso que la primera dama use la residencia del embajador. Han dicho que Verónica se encuentra conmigo, que nos pagan las comisiones de la compra de los aviones Gripen. Dicen cuánta mentira pueden inventar, señaló Reyes. Y añadió, es falso. Reto a que me demuestren lo contrario. Verónica Alcocer ha ido un par de veces a Suecia. Oficialmente solo fue en la visita presidencial de 2024 con el presidente por 4 días. Después volvió 2 veces y yo jamás me he encontrado con ella. Y ahora sé que está en Estocolmo. Pero en la residencia de la embajada jamás se ha quedado. Que muestren las fotos. Aseguró que su esposa y él decidieron que si Alcocer visitaba Suecia era para temas personales y alquilaba sitios Airbnb. Jamás le pongo el carro diplomático, jamás va a la residencia y jamás se queda. También dijo que se ha enterado de sus visitas porque la primera dama hace cosas en Estocolmo de las cuales a él le avisan. Sé que sale, que va a restaurantes, que va a sitios, me avisan hasta de la Cancillería. Solo sé de visitas oficiales. Estocolmo no es gigante. Tengo el placer de conocerla. No es gigante, tenemos una comunidad grande de colombianos y es fácil saber quién va. Fue este semestre a hacer un curso de inglés. Y de paso negó cualquier nexo de esas visitas con el negocio en ciernes de los aviones Gripen. Parece que no conocieran cómo es la cultura y contratación en Suecia. Lamentablemente, la ignorancia es increíble. Cuando se le preguntó por ese millonario contrato que superan los 16.5 billones de pesos, respondió, eso es un negocio que está en manos del Ministerio de Defensa y de la FAC. El proceso está andando. Las 2 embajadas, la de Suecia en Colombia y la de Colombia en Suecia, trabajamos muy de la mano en el proceso del offset, en apoyar a la FAC y al ministerio. Cuando yo estuve en la Feria de Río Negro, participé en eso. Y aseguró que es una especulación que Estados Unidos no vaya a dar la aviónica a los motores de los Gripen. Es un negocio entre una empresa sueca y una norteamericana que elabora los motores. Esta semana se conocerá una nueva actualización de la lista Clinton. En medio de su viaje a Arabia Saudita, Qatar y Egipto, el presidente Gustavo Petro ventiló en sus redes las primeras consecuencias en la lista Clinton, ordenada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en que su inclusión en la lista Clinton es una retaliación política, contrató al abogado Daniel Kovalik para defenderse en tribunales federales. Y a la vez, la Casa de Nariño evalúa otros escenarios en los que la sanción del gobierno Trump pueda golpear sus actividades personales y como mandatario. Además de posibles dificultades en su desplazamiento al exterior, ya se le ha negado combustible al avión FAC 001 en el que el presidente viajó a Emiratos
árabes. El asunto ha escalado a tal punto que se buscan mecanismos incluso para pagarles el sueldo al mandatario y a su ministro Armando Benedetti, otro de los incluidos. El Pasquín investigó y estableció que la Casa de Nariño realiza reuniones urgentes para encontrar una salida a esta restricción. Incluso se contempla que el mandatario se empiece a mover en aeronaves no oficiales. ¿Pero esto qué es? Tenaz, ¿no? Tenaz donde van ya las cosas y hasta el punto que van a llegar. ¿Cómo así que Estados Unidos ha seguido a la familia de Gustavo Petro? ¿Cómo así que entonces no se pueden comprar los aviones Gripen de Suecia? ¿Y entonces va a tocar comprar aviones rusos? Tenaz esto. La verdad, pensé hasta en no leer el artículo, pero no podía dejar el post de Gustavo Petro sin su contexto, digámoslo así. Muy grave esto que quieren hacerle a nuestro país, al presidente. Y vamos a ver cuál es la actualización de esa lista Clinton. Que esto nos sirva de motivación para esas votaciones, para esos 5 millones que se necesitan para llenar un Congreso decente. Porque lo que se avecina, seguro que va a ser mucho más grave. Y aquí podemos decir, y lo diremos, todo nuestro respaldo al gobierno de Gustavo Petro y nuestro respaldo a la soberanía de nuestro país. Pero detrás de todo esto, ¿quiénes están? Por supuesto, está ese uribismo. Ese uribismo que lo vamos a volver a derrotar. Y tiene que ser una derrota estruendosa. Y hablando del uribismo, entonces, dice en el título Gustavo Petro, siendo Gustavo Petro en su salsa, ¿no? Primera respuesta. Tomás Uribe Moreno. ¿Nos unimos o nos derrota el narcocomunismo? Miren la burrada que dice este tipo. La narcopolítica, Tomás, ya los derrotó hace tiempo a ustedes. El narcocomunismo es imposible, porque el comunismo se define como una sociedad sin mercado y el narco necesita muchísimo mercado. ¿Qué se le puede decir o qué se le puede hablar al sobrino de un capo, de una narcotraficante, hijo de un condenado, nieto de uno que andaba a caballo con narcotraficantes y de quien Pablo Escobar lamentó su muerte, primo de otra narcotraficante, hasta pilotos del cartel de Sinaloa tenía Uribe? Esa es una gran respuesta también. Ahí está. Esos son los que están detrás de todo este movimiento que se está presentando en los Estados Unidos. Y aparte vimos la reunión, ¿no? De este par de bandidos. Estas personas están de pensión, ¿no? Están en esas de pensión, ¿no? Sí. ¿Se han pensionado? Sí. ¿Cuánto tendrán de pensión? 120 veces más mensualmente que lo que se niegan a aprobarle a los ancianos pobres sin pensión. Esos son. Ese es el uribismo al que tenemos que derrotar. Y una representante de ese uribismo, María Andrea Nieta, ha estado alborotada en las últimas horas. Dice, invitan a Ñetro, a un evento de gran importancia y llega vestido como un mamarracho con su pinta santera arrugada. Oiga, Gabriel García Márquez no fue así a recibir el premio Nobel, por ejemplo, con esa pinta. Entonces Gustavo Petro le contesta, para ti el Caribe significa mamarracho. Y como lo digo, ha estado, dice por acá, Petro envió ayuda humanitaria a Gaza y firma con amor revolucionario. Lo único que le importa es Gaza y el tal amor revolucionario es odio puro, muerte, destrucción, así tal cual como tiene a Colombia. Y le contesta Gustavo Petro, tú de amor creo que poco. Vea, estoy haciendo este video y estoy grabando esto y de verdad
Qué asco de gente. Qué asco de gente. Y para asco, Hello Kitty. Dice Hello Kitty que ni una palabra del drogadicto, así, ni una palabra del drogadicto Gustavo Petro sobre los cristianos masacrados en Nigeria. Solo alza su voz cuando matan narcotraficantes en lanchas, cuando persiguen a Maduro y cuando matan terroristas de Hamas. Esto sí es mucho. Bueno, en Colombia masacraron 200.000 colombianos cristianos en la época paramilitar. Y ni Trump ni tú dijeron media palabra. Tú defendiste a los masacradores de la gobernanza paramilitar y según los jefes paramilitares, hasta los estafaste. Y la verdad, en estos momentos muchos de ustedes dirán, ¿pero esto qué? ¿Esto para qué lo publica? Lo hago y lo he pensado en cortar, pero no lo voy a hacer. Lo voy a dejar tal cual como va el video. Porque lo que está ocurriendo ya está cruzando una línea, si no la ha cruzado antes. También lo hago para que esto nos sirva de motivación, llamémoslo así, si es que ya no tenemos suficiente. Lo hago porque necesitamos continuar con nuestro sueño progresista, continuar con nuestra transformación del país. Lo hago no para que la gente salga a votar emberracada. Y si es así, pues que salgan a votar emberracados. Pero más que emberracados, con la ilusión de que nuestro país no es el patio trasero de nadie. Y que menos nuestro país va a volver a caer en las manos de esos que desde el país están alimentando todo este tipo de agravios. Que están cruzando una línea que hace rato cruzaron, pero es que la pasan siempre. Ese artículo lo hacen para suscriptores. Ese artículo que acabo de leer. Porque así son. Y el pasquín miserable del tiempo, como todos esos medios de la oligarquía, deben responder algún día por lo que han hecho, por la forma como se enmangualan con esos bandidos que acabaron el país, con esos bandidos que cuando uno viene de otro país se da cuenta el atraso tan berraco en que tienen sumido a Colombia. Por eso, ese tema de deje de criticar y que ya acostúmbrese a la burocracia en Colombia, no lo voy a hacer nunca. Y esto de pronto genera comentarios impopulares. Pero yo no puedo caer en eso. Y no voy a caer en eso. Y no es por darle leña y leña a ese comentario. Pero es que sí me pareció tan absurdo. Pero dejémoslo ahí. Que me acostumbre a la oligarquía. Por eso es que estamos así. Y me lo escriben de fuera del país. Por eso es que estamos así. Por eso es que cuando uno habla con la gente dice, ay, no, eso que ya, eso es así. Entonces nunca vamos a salir de eso. ¿Cierto? Pues no, yo no pienso así. La verdad, yo no voy a pensar nunca así. Entonces por eso voy a dejar el video como lo llevo. Largo. Incluso puede ser que en estos momentos le den adelantar o se salgan del video. Ya es decisión de cada uno de ustedes. Pero no vamos a ocultar estas cosas. Y no lo vamos a dejar de mostrar. Así no generen likes y todo esto, porque nosotros vivimos de los likes, pero pues eso ya es opinión de cada uno de ustedes. Y tampoco nos vamos a quedar con eso. Como lo digo, que ojalá sirva de motivación para eso que hablábamos en la columna de Gustavo Bolívar, para lo que hablaba también el senador Iván Cepeda, un senador y candidato Iván Cepeda. Porque lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país es muy grave. Pero repito, no nos vamos a quedar con eso. Y toda nuestra solidaridad a Colombia y también a nuestro presidente. Dice Rosa Moreno, ve, estos momentos compensan todos los agravios que ha tenido que tolerar Gustavo Petro de sus propios compatriotas. Porque a personajes como esa María Andrea Nieto, ¿es que se llama?
¿Por qué la sacaron? ¿O quién es María Andrea Nieto? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué tal si al menos como periodista le dice a sus lectores que tiene un conflicto de interés conmigo simplemente porque denuncié a su padre como parte del cartel de la contratación en Bogotá? Esa es la gente, esa mujer que vota veneno y que debería y merecería una acción judicial. Pero no va a pasar, no va a pasar. Eso lo tenemos ya como bastante claro, ¿no? También esa parte de que no se tomen acciones judiciales. Esa es la razón. A esa no le importa Colombia, no le importa nada, solo sus intereses. ¿Cierto? Entonces decíamos que Rosa Moreno en estos momentos compensan todos los agravios que ha tenido que soportar y que tolerar Gustavo Petro de sus propios compatriotas. Pues veamos esto y salgámonos un poco de ese letargo en el que está, en esa rabia, no sé cómo decirlo, que estamos sintiendo por lo que acabamos de leer, por las actuaciones de colombianos y también emangolados con esa derecha estadounidense. Escuchemos esto. Teníamos con nosotros un niño que se llama Mahmoud, que usted encontró aquí en Doha. Un niño amputado de los dos brazos. Y se había dirigido ahora mismo a usted agradeciéndole, deseando encontrarle algún día. Bien, sí, Mahmoud, mañana estaré en Doha, de pronto nos vemos. Recuerdo el día en que nos vimos allá en el sitio hermoso que tienen en Qatar para los niños de Palestina. Señor presidente, no puedes imaginar los rasgos de la cara de Mahmoud cuando usted dijo que estará mañana a Doha, la felicidad que se ha pintado en su cara. Y nosotros aquí todos en Doha le están esperando con muchísimo honor y alegría. Y Mahmoud, antes de acabar este programa, le quiere decir algo. Le dice, ojalá que pueda verle mañana. Es un gran encanto. Y muchísimas gracias para el programa de Al Jazeera, para permitirme hablar con su excelencia. Muchísimas gracias. Está agradecido. Mañana te abrazaré con la fuerza de mi corazón. Como dice aquí Alejita, se me salió un Gustavo Petro en mis ojos. El momento se dio, ese momento se dio. Dice aquí Gustavo Petro, un hilo, Hadam, huérfano y Mahmoud, sin brazos, sobrevivientes del genocidio en la Embajada de Colombia que inauguramos en Qatar, sobrevivientes de la peor salvajada del gran poder en el mundo, el genocidio. Colombia los ayudará, porque ayudar es lo que permite a la humanidad vivir. Tiene musiquita, pero el momento ha sido este. Increíble. Increíble, de verdad, vea. Qué gran momento, y no podíamos dejar de pasarlo, de verdad. Llegamos al final de nuestro programa. Es un encanto tener a usted. Le dejamos la última palabra y le agradecemos muchísimo para su paciencia. Una última palabra de usted a nuestros espectadores. Bueno, lo que diría es esperanza, mucha esperanza. Las cosas van a cambiar.
La humanidad nunca se ha dejado vencer, así que muchísima esperanza. Bueno, esas imágenes, como dice Rosa, ¿no? Por lo menos nos ayudan un poco a, no sé cuál palabra expresar, ¿no? A limar un poco todos los agravios que ha recibido Gustavo Petro. Impresionante. Pero entonces, como lo vieron ahí, llegamos a las ñapitas, el vendaje, el bonus track que siempre tenemos aquí en nuestro contenido para todos ustedes. ñapitas, contenido de más. Y comenzamos estas ñapitas con este video que ha publicado Armando Benedetti. Un video donde entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, drones sobrevolaran el lugar donde vive Armando Benedetti. Anunció que iba a denunciar, efectivamente así lo ha hecho. Denunciaré a 2 presuntos sospechosos de haber enviado estos drones para atentar contra mi vida y la de mi familia, donde viven niños menores de edad. Y el video que ha publicado Armando Benedetti es este. Ustedes lo están viendo ahí. Espere. Ahí ustedes están viendo el dron que ha sido grabado por Armando Benedetti. ¿Qué dijo? Ya puso la demanda penal contra esos 2 sospechosos. Es claro que la que quieren perpetrar es un acto criminal en su contra y en el contra de la familia de Armando Benedetti. Ahora me entero que cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo. A las 9:45 de la mañana, en la parte trasera de mi casa había personas tomando fotos. En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada, ni hace seguimientos en carro. Pues toda la solidaridad, por supuesto, como la ha expresado el Ministerio de Justicia y el ministro Augusto Campo, el ministro encargado, expresando su solidaridad con el ministro del Interior ante los hechos denunciados sobre el sobrevuelo de drones en inmediaciones de su residencia. Me voy a pegar una pasadita a la cuenta de Armando Benedetti, a ver si hay alguna actualización de esta noticia también que nos tiene preocupados, de verdad, estas cosas que están ocurriendo. El ministro Pedro Arnulfo Sánchez ha publicado: protegeremos la vida de cada colombiano y la de sus dirigentes sin distinción alguna. La amenaza denunciada por el ministro Benedetti está siendo atendida con toda la diligencia y contundencia del Estado y su fuerza pública. Ofrecemos una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias. Quien atenta contra un dirigente o líder, cualquiera que sea su ideología o posición política, ataca directamente a nuestra democracia y Estado social de derecho. Eso no lo vamos a permitir. Hacemos un llamado responsable a la ciudadanía para que nos informe y que nos dé información que permita salvar vidas. Absoluta reserva. Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen. Contra el crimen 314-358-7212. Línea 107 o 157. Gaulas 147-165. Reclutamiento infantil 141. Absoluta reserva. Pero vamos entonces, sin dejar a un lado, ¿no?, la preocupación y estas acciones, ¿no? Esto ya sabemos de dónde viene. Y ojalá dé con las personas y ojalá se muestren esos resultados de esas investigaciones. Pero vamos cambiando y vamos colocándole otro ritmo al video. Noticias buenas. Dice Esther Castro: no entiendo por qué nadie está hablando de esto, pero acá les explico. El presidente Gustavo Petro convirtió en prioridad La Guajira y estos son los resultados. 1.2 billones de pesos invertidos, un logro histórico, la conexión de La Guajira al sistema eléctrico nacional. La Guajira se conecta por primera vez al sistema eléctrico nacional. ¿Ah? Por primera vez. Beneficios:
Se fortalece la seguridad energética del país, permite transportar energía eólica y solar generada en el departamento hacia el resto de Colombia y mejora la calidad y estabilidad del servicio para las comunidades locales. Segundo, se impulsa la transición energética justa, reduce la dependencia de combustibles fósiles y crea empleo en una región con enormes potenciales naturales. Tercero, se mejora la vida de los guajiros porque garantiza un suministro eléctrico más estable y continuo que reduce los cortes de luz que afectaban a muchas comunidades. Impulsa la educación y la atención en salud con energía confiable. Abre oportunidades para el desarrollo de pequeños negocios, turismo y proyectos productivos locales, ayudando a combatir la pobreza. Dato 1. Según el DANE, La Guajira tiene uno de los índices de pobreza multidimensional más altos del país, superior al 60%, por lo que la llegada de una infraestructura energética genera empleo y nuevas inversiones que representan un paso clave para reducir esas brechas históricas. Dato 2. Gobiernos anteriores aplazaron durante décadas esta obra por falta de voluntad política, conflictos contractuales y, por supuesto, la priorización de otras regiones. Y acá en esto nos detenemos un poco porque hemos escuchado y hemos leído, ¿no? Cuando Gustavo Petro ha enviado la ayuda a Gaza, hablando de que la Guajira, ahora sí se preocupan por la Guajira. Tuve la oportunidad de estar allá y lo que dice este dato es totalmente cierto. En Manaure, por ejemplo, todo el billete que han sacado con la sal, o en toda la Guajira. ¿Y cómo está Manaure? ¿Cómo está Uribia? Una pobreza impresionante. La gente en las puertas de sus casas vendiendo gasolina. ¿No ve las botellas, como esas botellas de Coca-Cola, llenas de gasolina? En las puertas, con ese calor, un peligro también, que se lleguen a explotar. Eso es lo que medio pueden recoger algo de dinero. Entonces estos miserables, ahora, criticando que porque Gustavo Petro ha enviado una ayuda a Gaza, y dicen que la Guajira la tiene abandonada. Ahora sí se preocupan, ¿cierto? Cuando recordamos cuántos decretos la Corte Constitucional ha tumbado, decretos para favorecer a esa Guajira, para favorecer a la niñez, para favorecer a las comunidades. Pero de eso sí no dicen nada, ¿cierto? De eso sí no hablan. Simplemente lanzan y lanzan improperios. Porque eso funciona. Porque así cree esta gente que van a ganar las elecciones. Y ojo, que en otros países ha funcionado. La prueba está, allá la tienen en Estados Unidos. Generar odio hace ganar elecciones. Pero es increíble lo que en realidad ocurre en nuestro país y lo que ocurre con este tema, por ejemplo, de La Guajira. Y todo lo que ha hecho el gobierno del cambio por La Guajira. Que falta mucho. A propósito, ¿qué pasó con el hospital? Que yo estuve allá personalmente, el hospital indígena. ¿Cuándo es la inauguración de ese hospital? En Mayapo, en La Guajira. ¿Cuándo se da esa inauguración? Porque queremos verla. Como también en Riohacha, hablé con estudiantes y me decían lo de el hospital que iba a llegar de los Emiratos Árabes Unidos, una inversión, una donación, bueno, llamémoslo como sea. ¿Qué ha pasado con eso? Esas son preguntas que dejamos ahí. ¿Qué ha pasado con el hospital que iba a hacerse en Riohacha? ¿Y qué ha pasado con el hospital indígena que se está construyendo? Que yo entré, y ustedes lo vieron en videos que hice cuando estuve acá en Colombia la vez pasada. ¿Qué pasó con eso? Vamos a averiguar y estaremos pendientes para saber qué ha pasado. Mañapitas. Ya no se siembra muerte en Puerto Boyacá. Se siembra mucho plátano y se siembra mucha vida. Esos son los frutos de la reforma agraria que se han dado también en Puerto Boyacá. La Asociación Municipal Usuarios Campesinos ANUC ha publicado este video de las siembras que se han hecho gracias a esa reforma agraria, gracias a esa entrega de tierras. Y que viva la Agencia Nacional de Tierras y por supuesto destacaremos aquí siempre la actuación de Felipe Harman. Ya no se siembra muerte en Puerto Boyacá, se siembra mucho plátano y mucha vida. De eso calladitos, ¿no? Calladitos.
Y miren esta siguiente ñapa, porque tiene Angélica Monsalve toda la razón, en lo que termina una exfiscal general de la nación defendiendo a quien muchos llaman un abogánster. Este es el círculo vicioso de la justicia colombiana, inmoral, sin ética y valores humanos. Vivian Morales. He decidido unirme al movimiento Defensores de la Patria y apoyar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. Vea lo que dice, cínica. Lo hago porque estoy convencida de que los verdaderos cambios de Colombia necesita solo podrán venir de un liderazgo con carácter, con fe y con amor por la patria. Con fe y con amor por la patria. Garzón. Siguiente ñapita, Tola y Maruja. Un equipo interdisciplinario de las universidades de Harvard, Cambridge, Oxford, Stanford y la de Antioquia no pudo establecer de dónde putas sacan los expresidentes colombianos la autoridad moral para hablar duro. Siguiente ñapita. Todos sabemos también que se aproxima esa cumbre, la cuarta cumbre CELAC Unión Europea, el 9 y 10 de noviembre, en la hermosísima ciudad de Santa Marta. Bienvenidos al corazón del mundo, es el eslogan de esta cumbre que se va a realizar, como lo decimos, entre el 9 y 10 de noviembre. Cuarta cumbre CELAC Unión Europea, gracias al liderazgo, por supuesto, del presidente Gustavo Petro, que se va a efectuar, como ya lo decimos, en Santa Marta. Pues Gustavo Petro ha posteado algo que nos ha llamado la atención, y es que hasta esto lo han querido sabotear. Fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre CELAC Europa fracase. Y claro, que en la nueva geopolítica fósil y antidemocrática se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten. Por eso Santa Marta, en Colombia, ciudad bella, ciudad hermosa, está ya lista a recibir a los gobiernos de Europa, del Caribe, para consolidar una gran alianza que se base en la descarbonización de la economía y en la construcción de una democracia global. Es la ciencia la que debe guiar la política, es la razón de la que no nos deja perder en la noche oscura. Entre los misiles que caen, prender la luciérnaga de Diógenes es necesario. Y así, entonces, llegamos al final de este contenido. Difícil hacerlo entre la gripa, la peste que tengo y esa indignación que uno debe separarla, ¿no? Al momento de hacer estos contenidos uno debe separar la indignación. Yo no puedo. Yo no soy capaz de separar eso porque me parece tan injusto lo que está ocurriendo con nuestro gobierno, con nuestro país, con el presidente, con esas investigaciones y con esas actuaciones entre estratégicamente enmangualados la derecha colombiana, ultraderecha colombiana y esa derecha estadounidense. Así que triste lo que está ocurriendo, pero reafirmamos nuestro compromiso con el país, nuestro compromiso con una información veraz, nuestro compromiso con el gobierno del cambio. No es que nosotros no recibamos sueldos ni nada de eso, no. Compromiso real con Petro. Compromiso real y enviamos nuestro apoyo al presidente ante todo lo que está ocurriendo. Y vamos a ver esta semana que estamos iniciando, semana donde se va a actualizar esta lista Clinton. Vamos a ver qué ocurre. Pero lo dejamos aquí y antes de irnos les decimos, presidente, usted no está solo. Usted no está solo. Y que todo esto nos sirva para lograr ese objetivo. Primer objetivo, el 55, 86, 65, 100. Ya lo saben, alcaldías, gobernaciones también. Bucaramanga tiene una elección. Esta semana haremos ampliación del candidato que representa el pacto histórico en la ciudad de Bucaramanga. Tienen una elección el 14 de diciembre. Esperamos que por fin también Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques, salga de esa gobernanza
también paramilitar, de la que ha sido víctima. Y Bucaramanga merece otra suerte, como la merece todo nuestro país. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde Bogotá. Gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Y nos vemos en la próxima, aquí, en Colombia con C. Con C de cambio, con C de campesinos, con C de constituyente, con C de Cepeda. Nos vemos en la próxima. Chao. Miles y miles de bendiciones y por supuesto, las personas que no se han suscrito al canal, le pedimos que lo hagan, que nos colaboren con eso, porque para nosotros es muy importante que nuestro trabajo llegue a más y más personas. Nuestras estadísticas están por el suelo, pero trabajaremos duro para levantarlas y por supuesto, contamos con su apoyo. Chao.